¿O en cuál otra? Pues en eso. Pues en esta, ¿verdad? Ok. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Qué bueno que verlos otra vez, que se conecten, pues que le estemos dando continuidad al tema y que pues ojalá podamos seguir haciendo esto para este tema y para otros más, ¿no? Como esta es la tercera sesión de trabajo y las 3 sesiones han llevado por nombre Educación Inclusiva, Utopía o Realidad. Y básicamente lo que la maestra Adriana Pérez ha tratado de hacer en estas 3 sesiones, bueno, en estas 2 sesiones anteriores y en esta tercera lo intentará seguramente también, es tratar de llevar como todo esto que está dicho en los documentos normativos, en las leyes, lo que está plasmado de una manera a veces como muy fría, cómo lo aterriza con su experiencia, con sus ejemplos, con la práctica, a cosas que son reales en el ámbito de la educación inclusiva. Así es que, sin más, le voy a dar la palabra a Adriana para que nos dé una exposición más o menos como de 40 minutos y después abramos este diálogo de preguntas y respuestas. Ok, yo espero no pasarme de los 40, pero ahí me dices. No te preocupes. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, por estar aquí con nosotros. Es un gusto para mí. Para quien es la primera vez, soy Adriana Pérez, directora de Declic. Declic es una palabra en francés que significa detonador. Y bueno, de la utopía a la práctica, o como decimos en mi tierra, del dicho al hecho. Así le quise titular en la última sesión. De Click somos un equipo de profesionistas y nosotros tenemos como misión brindar estrategias metodológicas a todos los actores principales de la educación inclusiva. Y lo que queremos es eso, como crear puentes, crear espacios donde compartamos herramientas, donde nadie sabe más que otros, sino todos sabemos un poquito y lo que la experiencia y la vida nos ha permitido aprender, pues estamos para compartirlo, ¿no? Entonces, recapitulando, había varias preguntas, ¿verdad, Gaby? Gaby me hizo favor de sintetizar. Sí. La diferencia entre ajustes razonables y ajustes curriculares. Así es. Ok. Lo que yo he entendido de todo lo que he leído de los lineamientos de los documentos es que imaginemos ajustes razonables como un gran paraguas donde hay que ver el entorno. La diferencia entre estos dos conceptos es que ajustes razonables alude al entorno y necesitamos evaluar el entorno y determinar barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan nuestros chicos con discapacidad. Y ajustes curriculares son parte de los ajustes razonables, es uno de los ajustes que hay que hacer que van enfocados expresamente al currículum. Entonces, es mucho más amplio trabajar en ajustes razonables que en ajustes curriculares. Porque en los ajustes razonables tenemos que ver las barreras actitudinales, las barreras de acceso, las barreras que tienen que ver con comunicación. Por ejemplo, en una escuela, sea CAM, o primaria o secundaria, etcétera, si hay chicos con discapacidad intelectual, hay barreras en la comunicación. Y entonces tendríamos que hacer un ajuste razonable poniendo pictogramas de lectura fácil para todos aquellos que no pueden acceder a la lectura y escritura. Un ajuste curricular va dentro ya de la planeación del maestro en el currículum de esa semana, de ese mes, a la parte de contenido del programa curricular, todo el currículum, todo lo que viene, aprendizajes claves, todos los campos formativos. Entonces, ahí es donde yo trabajo los ajustes curriculares, en el currículum. Los ajustes razonables los trabajo en el entorno. Claro que si estoy viendo que con este método, y es de lo que vamos a hablar hoy como última sesión, si con este método que yo aprendí de la época de la maestra Lupita, que era el silábico, entonces yo digo, no, pues es el único que yo sé para que ellos aprendan a leer y escribir, no sé ningún otro. Entonces, si no sé otro y ese método no avanzo,
no avanzan mis alumnos, tendría que hacer un ajuste curricular en la metodología. Y el ajuste en la metodología implica ampliar a otros métodos. ¿Es un ajuste curricular? Sí, porque es en la metodología. ¿Es un ajuste razonable? Sí, pero es un ajuste razonable dentro del ajuste a la metodología. Entonces, yo creo que no es cuestión más que de imaginarnos ajustes razonables como ese gran paraguas que ve el entorno y ajustes curriculares enfocados al currículum, que es ya evaluación, metodología, materiales, contenidos del programa curricular a nivel nacional. Luego, desarrollo de competencias para la vida, pues es todas aquellas habilidades que van desarrollando nuestros alumnos y que tienen que ver con un aprendizaje significativo para el alumno. Entonces, aquí está nuestro compromiso de preguntarnos siempre que vamos a planear. Y esto que estoy planeando con mis alumnos, de cualquier salón de clases, de cualquier nivel, esto que estoy planeando, ¿qué le va a significar? ¿Para qué le va a servir? Sí, hay que aprender muchos conceptos y tener una cultura general amplia, pero ¿cómo lo va a aplicar? ¿Qué habilidades va a desarrollar? Porque ese es el pretexto, aprender los estados de la República Mexicana, aprender todo lo que quieran, la célula, aprender todo lo que nos plantee, las fracciones. ¿Cómo ese aprendizaje se vuelve significativo desarrollando habilidades o competencias? ¿Sí? La habilidad de analizar un texto, la habilidad de sintetizarlo, la habilidad de poder expresar lo aprendido, la habilidad de trabajar en equipo, la habilidad de relacionarlo con algo del entorno y de la vida. Ahí está el desarrollo de competencias o habilidades. Que se cambió el término y ya no trabajamos por competencias y ahora trabajamos por aprendizajes claves. Bueno, son habilidades. Yo tengo una alumna a la que apoyo con síndrome de Down. Soy su maestra de apoyo externa en la secundaria y los maestros me decían, pero ¿para qué quieres que estudie secundaria? No, ¿para qué? O sea, tiene síndrome de Down, su nivel de lectura es así, apenas va avanzando. Pues porque tiene derecho, primero, y segundo, porque necesita un entorno rico que le desarrolle habilidades. Y entonces, habilidades para la vida. Entonces, perder la pena, entonces preguntar, entonces aprender a hacer un mapa mental, entonces aprender a expresar lo que dice el mapa mental. Lo aprende a través de lo que el maestro de física propone para el grupo y hace un ajuste curricular para ello. Lo aprende en la ceremonia de fin de cursos donde tuvo que grabar un video en Zoom y demostrar a todos los demás compañeros que todos lo veían por la cámara nada más, pero poder perder el miedo a hablar frente a la cámara en Zoom, una habilidad social, ¿sí? Entonces, ahí estoy haciendo un ajuste razonable. A ella no le pedí que escribiera 5 párrafos. Ella escribió un párrafo de decir que había sido lo más significativo de haber terminado segundo de secundaria y qué había aprendido en este tiempo de pandemia, de estudiar en casa, ¿no? Y ahí están sus habilidades. Entonces, gracias a esa educación inclusiva, ella está desarrollando habilidades que de otra manera no las estaría desarrollando. Desarrollaría otras. No digo que los alumnos que están en CAM no las desarrollan, pero desarrollaría otras. No estas que le exige o le impulsa el entorno de la secundaria con chicos sin discapacidad. Y por último, recapitulando, otras de las preguntas tenían que ver con cómo hacemos para diversificar las estrategias en cuanto a la diversidad. Y preguntaban también de cómo trabajar ahora en lo que nos marcan como diseño universal de aprendizaje. Entonces, yo lo que quería decir de diversificar estrategias es tan amplio
como nos compartamos las experiencias adquiridas. Yo creo que en toda escuela hay una gran riqueza en la experiencia de nuestros docentes. Es lo que nosotros encontramos en The Click. ¿Cómo se socializan esas estrategias? Pues a través de las reuniones de consejo técnico, a través de hacer esas juntas, pero no juntas enormes, sino muy específicas. A ver, aquí está la ficha técnica de mi alumna tal y no avanza en matemáticas. ¿Cómo crees tú que yo puedo ayudarle a avanzar? Lo que estoy haciendo son planas de números. Lo que yo estoy haciendo es trabajar con fichitas. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo se construye el sentido numérico? Y ahí se están diversificando estrategias. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el camino hacia la educación inclusiva, de la ley a la práctica, de la utopía a la realidad o del dicho al hecho, pues vamos por ahí, haciendo ajustes curriculares, pero no solo ajustes curriculares. Los ajustes curriculares sí se necesitan y ajustes razonables sí o sí, porque hay que cambiar las culturas de exclusión hacia la inclusión. Hay que cambiar las políticas de exclusión hacia la inclusión. Y hay que cambiar las prácticas. Digamos que los ajustes curriculares están enfocados a las prácticas y las políticas y las culturas inclusivas están más enfocadas al entorno y a los ajustes razonables. Entonces, esto lo veíamos en la primera sesión y solo lo estamos como recapitulando. Algunos ejemplos de prácticas de educación inclusiva. Bueno, cuando vemos que hay mucha dificultad en lo físico porque tienen alumnos con silla de ruedas y la escuela es de 2 pisos, distribuir las aulas de acuerdo a las necesidades de acceso de los alumnos y no el que, como me tocó en una primaria, que la maestra de quinto dice, yo, ¿por qué me voy a bajar si toda la vida he dado clases en la planta alta y a mí no me gusta estar en planta baja? Porque hay más ruido. Pero no hay elevador y tienes un chamaco con silla de ruedas. Entonces es un ejemplo de práctica de educación inclusiva cuando entre todo el colectivo de docentes llegan a un acuerdo para mover el salón de quinto grado de planta alta a planta baja. Porque no es lo mismo que llegue el chico solo al salón con independencia y él empujando la silla o nada más ahí la rampita y ya, a que lo suban y lo bajen todo el día en peso. A lo mejor al principio lo hacen con gusto, después ya no, pero ese chico tiene derecho a poder vivir de forma independiente como los demás. Entonces, está eliminar esa barrera de acceso y hacer una práctica de educación inclusiva a través de un ajuste razonable. No es un ajuste exagerado donde le decimos, ay no, maestra, qué barbaridad, le vamos a quitar la mitad de su quincena. Pues no. Es un ajuste nada más como de abrir la mente, la perspectiva y cambiar el salón hacia la planta baja. Y como ese cualquiera, ¿no? El de música, etc. Un chico que tiene problemas de visión, lo ubicas frente al pizarrón. Bueno, ese parece sencillo, pero a veces son difíciles por una cuestión tan chiquita como la iluminación. A veces da tanta luz al pizarrón que aunque esté adelante el chico con problemas de visión, no ve bien el pizarrón. Y la solución está en observar que si pones unas cortinas oscuras, ya todos ven mejor, no solo ese chico. Entonces son de acceso así pequeñitas. A decir, los martes en la tarde va a haber clase de español para los que aún no entienden tal y tal y tal aprendizaje, ¿no? Superficies antideslizantes para los que usan andaderas, etcétera. Y no solo en los pasillos, también en los baños, en la biblioteca. De acceso a la comunicación al estudiante, una persona con discapacidad auditiva, se le habla siempre de frente, en forma clara, pausada. Lo que decía de lectura fácil, el sistema braille para los chicos de discapacidad visual. De sistemas comunicativos aumentativos y alternativos es súper importante como un ajuste razonable en la comunicación.
¿cuántos alumnos de CAM no han logrado el habla? O sea, sí se comunican, pero se comunican con gestos, se comunican con acciones de va y se sirve lo que necesita de material porque no le entienden, o sus compañeros o sus maestros. O le entiende su maestra de grupo, pero no le entiende el de música ni el de educación física. Entonces dicen, no, pues no le entiendo. Cuando se podría solucionar con una práctica de educación inclusiva a través de un tablero de comunicación, ¿sí? De bajo costo, no digo que tienen que tener la tablet carísima, hecho en cartón, pero tiene su chiste aprender a hacer tableros de comunicación. Tiene su chiste. Al final los voy a invitar a otro webinar este jueves 8:30, que es justo sobre estrategias de comunicación. Entonces, prácticas de educación inclusiva en los procedimientos de evaluación. Si hay chicos que tienen dificultad aún con la lectura y escritura, tienes alternativas y no solamente a decir, pues no, que ese día no venga porque él no puede contestar, no porque nos baja el puntaje en la prueba PISA o no sé cuál estarán aplicando ahora, Gaby, pero el enlace famoso, ¿no? Y típico, yo lo veía en la escuela de mi hija, la menor, no, ese día no tenían que ir los chicos con discapacidad, porque no, bajaban el puntaje, cuando tienen derecho a ser evaluados con ajustes en la evaluación, con pruebas más cortas, con pruebas orales o con evaluaciones de acuerdo a lo que planeamos que iban a ser sus aprendizajes claves, con los ajustes que ya hicimos para ellos en cuanto a aprendizajes claves, y no ser evaluados conforme a todos los demás, ¿no? Aclaración de dudas durante las pruebas respecto a instrucciones, enunciados o opciones. Pruebas también hechas en lectura fácil. Tenemos alumnos en Declic, les ayudamos a sus maestros, les enseñamos cómo adaptar la prueba con pictogramas para que la pueda contestar conforme a lo esperado y en forma independiente. Los pictogramas ayudan a entender. Y bueno, no puede escribir la respuesta tal y cual, pero pues puede tachar, encerrar el pictograma que corresponde, aunque no sean palabras. Entonces, también reforzar conceptos con diferentes actividades. Acceso a los recursos humanos y materiales. Este año tuvimos la super oportunidad, hablada con el director de UDEI y el director de la secundaria, de que nos permitió que uno de nuestros terapeutas de CLIC fungió como tutor durante un trimestre de un alumno con autismo en la secundaria, que en primero de secundaria la pasó súper mal, no le entendían los maestros, muy literal, con muchas broncas con sus compañeros, porque es una de sus características, y con bastante buen nivel en el razonamiento, lectura, escritura, le cuesta mucho, pero la parte social, un coco para él y para los maestros. Nuestro monitor iba solo los jueves, primero un día a la semana, luego cada 15 días, luego cada 3 semanas, luego una vez al mes. Pero fue la solución, es decir, y fue como modelar, porque a veces los maestros no es que no quieren, es que de verdad no se les abre el panorama porque no han visto cómo sí se puede trabajar con nuestros chicos. No han visto que si le das instrucciones cortas, una a la vez, no han visto que si le explicas que no le puedes ir a la compañera cuando le pregunta, ¿y cómo me veo? ¿Cómo me quedó mi trabajo? No le puedo decir, te quedó horrible. se le van a ir encima, ¿no? Y también puede ver, lo que ayudó Heriberto fue a ver cuáles eran los compañeros que podían fungir como tutores de algo. Entonces, hacer eso funciona cuando hay trabajos en equipo. Lo que hace USAER UDEI, Servicio de Apoyo en Problemas de Aprendizaje, pero si tiene 50 alumnos registrados que necesitan apoyo en la escuela y es una sola maestra para 50, ¿cada cuánto le va a tocar dar sugerencias a un alumno? O sea, ¿cuántos puede alcanzar a hacer en la semana? Entonces, sí, los lineamientos y las normativas pueden decir que
no puedo sacar a ningún alumno del salón porque eso no es educación inclusiva. Mi sentido común y mi cantidad de alumnos que necesitan apoyo me dice, dame chance de trabajar 20 minutos con estos 10 que necesita un empujón para trabajar lectura y escritura. Ahí, por ejemplo, una maestra de USAER en Toluca se quedaba de 12:30 a 1 con ellos. En la parte de atrás de los salones tenían unas mesas de estas de concreto donde comen el lunch, pero esa hora ya no era hora de comer el lunch, no había alumnos porque era salida de un turno antes de que entraran los otros en Villa Juárez. Y ahí extendía el material y les decía, media hora me voy a quedar a trabajar y les decía a los maestros, son estos alumnos. En un año sacó adelante con el método troncoso, sacó adelante de los 10, 8 consolidaron primera etapa y 2 se quedaron como avanzados. Es que si no, ¿cómo? Entonces, yo sé que se puede cuando hay como esta comunicación asertiva de decir, son 10. Si yo puedo media hora, aunque no me la paguen, pero es mi tiempo extra, pero es mi compromiso. Y no digo que se trata de heroínas o héroes, se trata de media hora que a lo mejor se nos va en guardar todas las cosas, en decirnos los últimos noticias de lo que pasa en la escuela o en la familia, etcétera. Con una planeación bien elaborada en cuanto a objetivos, materiales y estrategias diferenciadas, los chicos avanzan. Y no se podría dentro del salón de clases porque van a otro ritmo y estos no lo pescan, ¿no? No se pueden uno a uno, hay que hacer de pronto estrategias así. Dificultades en matemáticas, pero que ya tienen construido el sentido numérico, podemos usar la calculadora. No es trampa, no es ser maestro barco, es usar la tecnología a favor de nuestros chicos. Entonces, ¿cómo hacemos un ajuste curricular? Primero, vemos cuáles son las fortalezas y necesidades del estudiante y las plasmamos en una ficha técnica. Ahí también ponemos cuál es el estilo y ritmo de aprendizaje, cuáles son sus mayores retos y cómo los maestros pueden dar el mayor apoyo. Es en comunicación, es en la parte social, es en la parte conductual, es en la parte académica o es en todas. Entonces, si es en todas, donde necesita apoyo, elegimos 2 o 3 objetivos para el año. Uno académico, porque a la escuela se va a aprender, no solo se va a socializar, y 2 que tengan que ver con las otras áreas, con lo social, el respetar en la fila, no sé, estoy pensando en varios de los alumnos. Pero lo que sí es importante es lo que les decía al principio, aprendizajes significativos. ¿Cómo este chico con discapacidad intelectual puede aplicar esto que está aprendiendo en la vida diaria? ¿Cómo desarrolla esta habilidad de clasificación en la vida diaria? Porque aprender a clasificar en la vida adulta le va a dar un trabajo si lo hace bien. Le puede dar la posibilidad de una inclusión laboral. Esa habilidad, aprender a asociar, aprender a clasificar, aprender a seleccionar, hacer secuencias, que es una receta de cocina, es una secuencia de pasos, ¿sí? Entonces, todas esas habilidades permiten que vayan avanzando hacia la vida independiente, hacia la inclusión laboral. Y tienen muy poquitos años nuestros alumnos. No van a ir a la universidad, sino a la universidad de la vida. Entonces, enfocarse en lo que sí sabe hacer más evaluaciones cualitativas que cuantitativas, trabajar mucho en aprendizaje cooperativo por pares, por tríos, por 4, por equipos de 5, por ahora por 6, y en contexto, como la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. O sea, ¿qué de esta comunidad tiene que ver con este contenido curricular que me está pidiendo ahora el programa? Avanzar de acuerdo a las habilidades, eso es súper importante, y no tratar de nivelar. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos aprenden al mismo ritmo y de la misma manera. Entonces, yo no puedo decir que
como Juan y María y Pedro con discapacidad intelectual no avanzan tan rápido como el resto del grupo, detengo al resto del grupo para que ellos entiendan lo que necesitan aprender. No puedo detener y no puedo tampoco no hacer caso de que ellos no pueden. Entonces, no, tengo que aprender a trabajar en estrategias diferenciadas, de acuerdo a las habilidades. Al menos 2, a lo mejor no sé cómo hacerlo, porque llevo 15 años trabajando lo mismo para todos al mismo tiempo y de la misma manera y con los mismos materiales. Igual hay que empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los aprendizajes básicos, los básicos básicos? ¿Cuáles son los intermedios y cuáles para los que aún pueden dar más? Por ejemplo, en la teoría heliocéntrica, el sistema solar, a lo mejor tengo 3 alumnos con discapacidad que solamente su aprendizaje esperado va a ser aprender que hay un sol y que hay planetas alrededor y que la Tierra es un planeta y se mueve alrededor del sol. Y la Luna es un satélite de la Tierra. Pero hay otros que además de aprender esto, que es lo básico de la teoría del sistema solar, puede aprender también que el sistema solar está en el espacio y que hay asteroides y que hay agujeros negros y que hay satélites y que hay estaciones espaciales, con una película tan sencillamente fácil de compartir como es Gravity. Sí, esta donde ganó nuestro paisano mexicano no sé cuántos Óscars, ¿no? Y ahí se ve la Tierra. Entonces, eso que está en una foto en el libro, se ve en forma real en ese pedazo de película. Y luego, ya, si ya puedo planear en 2 niveles, para los básicos y los intermedios, ya puedo también sugerir otros aprendizajes para los más avanzados. Y no tienen que ser sobresalientes, o sea, como medidos con un IQ. Los más inquietos, los que quieren saber más, los que dicen, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué hay más allá? ¿Y por qué es de día y por qué es de noche? ¿Y por qué cuando está nublado, dónde está el sol y yo no lo veo? ¿Y qué pasa con la luna? ¿Por qué a veces la veo, a veces no la veo? ¿Y si la luna me persigue? ¿Y por qué me persigue? Entonces, o sea, siempre lanzar como las preguntas que a todos les van a interesar para motivarse para seguir aprendiendo. A multinivel, empiezo quizás con 2 niveles y luego aprendo a planear en 3 niveles. ¿Sí? Y hacia allá estamos trabajando. Eso sí, no se puede nunca tener buenos resultados si no se planea. Necesitamos tener metodologías que midan, que vean de dónde arrancamos, qué saben y qué no saben nuestros alumnos, con una metodología más sistemática y entonces sé hasta dónde quiero llegar con objetivos claros, con variedad de materiales y de actividades, haciendo énfasis en los aspectos de motivación de interés de los chavos, lo que saben, lo que no saben, lo que quieren aprender, repitiendo más variedad de ejercicios, pero no como una repetición monótona y aburrida, sino este es el objetivo, volviendo al ejemplo de la teoría del sistema solar. Entonces, puedo acceder a ese objetivo de conocer la teoría con distintas actividades por equipos. Un equipo puede hacer un collage, ya que investigar en 2 fuentes de información distintas. Una puede ser el video, otra puede ser el libro de texto, tal cual. Otra puede ser, nomás les digo que Wikipedia, ¿no? O sea, como otra fuente que no sea una chafa. El Rincón del Vago tampoco, esas eran hace mucho, ¿no? Entonces, que vamos como en 2 fuentes. Y eso se puede desarrollar tomando en cuenta estilos de aprendizaje. Para los visuales, un collage. Para los kinestésicos, moviéndose y representando con su cuerpo el sistema solar. Y ahí entra Pedro, que tiene discapacidad intelectual y que no puede hablar muchísimo, pero a él le ponemos el sol como imagen y él está en el centro, él no se tiene que mover mucho ni hablar mucho y los planetas van diciendo, soy la Tierra, soy Marte, soy Saturno. Entonces ya hay como variedad de ejercicios para lograr ese objetivo, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje. Y luego vamos como practicando esto que aprendemos en otros ambientes y situaciones. ¿Dónde más? ¿Qué quiere decir sistema?
sistema. ¿Dónde más has oído esa palabra que significa para ti sistema? Entonces, sistema escolar, sistema solar, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que tienen relación entre sí. En la escuela hay un sistema. ¿Cuál es el sistema? En nuestro salón hay un sistema. ¿Tu familia crees que es un sistema? ¿Sí? Entonces, como aprender, nosotros somos los guías para aprender a generalizar. Vimos en la sesión pasada diferentes estrategias en matemáticas, como estas, las cajas Fish, el Touchmat, regletas Cuisinier, que a nosotros nos dan muy buenos resultados hablando de educación inclusiva, no solo para los chicos con discapacidad intelectual o autismo, sino se convierten en un estímulo para los otros chicos y en una posibilidad de diversificación para los maestros. O sea, yo como maestra de apoyo, USAER, UDEI, yo soy una fuente de recursos para estos maestros de educación básica. Yo como maestra de camp, que tengo mucha experiencia en trabajar muchos años con chicos con discapacidad visual o auditiva, soy una fuente de recursos cuando uno de esos chicos tiene posibilidad de ir a una escuela no camp, sino una escuela básica, o bien para que también vengan y aprendan aquí en este CAM el braille y entonces regresen a la primaria a practicar lo aprendido. O sea, el CAM se tiene que ir transformando en esa fuente de recursos y no solamente para sus propios alumnos, sino también, como lo está haciendo la maestra Luz Helena Trapero en Sinaloa, también para que los alumnos de CAM va un día a la semana a la escuela primaria. Y un día a la semana de interacción es mucha riqueza. Entonces lleva su caja de materiales con los que ella puede seguir trabajando en el salón, ¿no? En esa inclusión. Y estos dos métodos son los que a nosotros en 12 años que llevamos trabajando con chicos con discapacidad nos han resultado muy eficaces para el aprendizaje de la lectura y escritura. ¿Qué pasa cuando nuestros chicos no consolidan lectura y escritura? ¿Qué pasa con la educación inclusiva? A nivel académico, ¿cómo podemos proponer ajustes curriculares cuando no hay lectura y escritura? Se puede, pero se complica muchísimo conforme más avanzan de grado. ¿Qué pasa cuando sí pueden leer y escribir? Se abren las puertas, no solamente para poder contestar en el cuaderno, en el pizarrón, se abren las puertas de la mente y de la vida en una sociedad alfabetizada. Entonces, vamos avanzando en estos niveles de simbolización. Primero, cuando son pequeñitos, todos los niños aprenden a través de objetos concretos. Luego podemos ir trabajando a través de fotos reales de este objeto, la foto del marcador de la botella. Luego dibujos a color, luego pictogramas y luego llegamos a la parte del alfabeto, con la lectura de palabras. Entonces, hay como mucho que trabajar en cuanto a habilidades para lograr avanzar a través de los ajustes curriculares en habilidades de discriminación y memoria visual, auditiva, conciencia fonológica y estructura gramatical. Estas son las 4 patas de la mesa que permiten a los chicos avanzar en la lectura y escritura. Entonces, esté en primero, en segundo, en tercero o en sexto, si no ha logrado consolidar lectura y escritura, hay que seguir trabajando estas habilidades con la temática que marca la currícula. Entonces, no se trata de asociar 2 ositos iguales si es un chico de sexto, pero igual ahí asocias 2 imágenes que tienen que ver con el plato del buen comer, ¿sí? Que es algo de lo que le toca de su currículum. No se trata solamente de la lotería de sonidos del ambiente que se usa mucho en preescolar para la discriminación y memoria auditiva. Podemos hacer un ajuste y seguir trabajando con esta habilidad de discriminar sonidos con una lotería de las voces de los niños del salón. Las voces de los maestros de la escuela y del conserje y de la secre y de, no sé. Entonces, es seguir trabajando,
¿sí? La conciencia fonológica igual, trabajamos en ella no solamente cuando discriminamos con qué sonido empieza la palabra mesa, igual que mamá empieza con la m. No solamente es el sonido inicial, es el sonido intermedio, sonido final, y es muy complejo. Sin embargo, ellos pueden seguir avanzando en conciencia fonológica si están bien graduados nuestros objetivos. Son capaces de avanzar si están al alcance del éxito. Igual en la estructura gramatical. Bueno, el programa me marca que yo analice cuál es el sujeto y el predicado, el adjetivo, etcétera, ¿no? No son los nombres nada más, es el uso de las palabras que tienen en una estructura. Y son capaces de analizar cuáles son palabras que tienen que ver con objetos y cuáles palabras tienen que ver con acciones. Los objetos se tocan, las acciones las hacen con el cuerpo las personas y los animales. Y las plantas que también respiran y es una acción, ¿no? Entonces, vamos ampliando ese horizonte para trabajar habilidades y aquí pueden estar las palabras que ahorita está leyendo Maite en quinto de primaria. Son las palabras que le toca leer y que puede leer, pero esas palabras las podemos meter en un campo formativo del plato del buen comer, el análisis de qué es comida sana y comida chatarra. ¿Sí? Los podemos meter cuando hablamos de la historia de la familia y el árbol genealógico. Y ella está dentro de la dinámica, no le decimos que ella no, porque ella no lee y ella no escribe, está aprendiendo a leer. Entonces, todos estos materiales se ajustan, se adaptan al nivel de lectura que tienen nuestros alumnos. Y en CAM también. Yo estoy segurísima que en CAM también se discrimina, porque hay una variedad de discapacidades en un salón que es muy difícil al mismo tiempo tomar en cuenta las necesidades y retos de otros. ¿Cómo vamos de la exclusión a la inclusión en CAM, en escuela regular? Observando, evaluando, viendo habilidades, viendo fortalezas y proponiendo actividades diversificadas. Entonces, esto también puede ser como tal, ¿no? Entonces, discriminación de memoria auditiva con sonidos, texturas, situaciones, como les decía, discriminación de asociación, de diferentes objetos y dibujos, el objeto real que hay en el entorno, en el salón de clases, en la escuela, que, ay, no, ya está muy grande, ya no le puedo dar nada de objetos, ya no tengo yo aquí nada de material. Claro que tienes material concreto, todos los salones tienen material concreto, todos. Solo es cuestión de encontrar la manera de aplicarlos de una forma adecuada de acuerdo al programa, pero se puede. Entonces, es como abrir los ojos y el panorama para seguir trabajando hacia allá. La conciencia fonológica que les decía, bueno, cuando un chico de 8 o 10 años ve estas tarjetas, dice, no, tengo que poner el león con el pez y con el cochinito, porque son animales. Eso es lo que puede pensar, aunque no lo vea. En realidad no tiene que poner, cuando es por conciencia fonológica, es por la inicial del sonido de la imagen. La pizza, p, con el puerquito. Es todo un desafío aprender a hacer esto, pero se puede. Y a leer se aprende leyendo y empezamos con libros de imágenes grandes y poco texto y luego vamos aumentando la cantidad de texto y también las temáticas. Hay chicos que ese es su nivel de lectura, pero ya está en CAM secundaria, pues no le voy a poner el elefantito y la rana, pero ¿qué tal los artistas que los ven las telenovelas o en los videos de YouTube? Entonces podemos hacer libros personales o hacer libros a través de las actividades que propone también las dinámicas del grupo. Entonces, hacer sobres, sorpresa, con imágenes, lo que van haciendo y haciendo en el grupo, hacer libros adaptados de recetas, de diarios, instructivos, adivinanzas. Hay mucho que hacer. Este es, por ejemplo, uno chiquitito, espero que escuchen. Ahora sí. Ya. Aquí, ¿cómo dice? Maite. ¿Y esa qué es?
Voy aquí a la casa. ¿De quién es esa casa? Mío. Este es. Eso yo me mete. Fome. Ahora dice, tú lo rojo y yo lo negro. Ok. Maite. En casa. ¿Qué ves? Changa. Tú lo rojo. Maite. Come. Y Regina. Hace. Tarea. Ok, una probadita. Este es un joven de camp que está aprendiendo a leer y es una historia social de cuando era bebé, luego un niño y luego es un niño más grande y ahora es un joven, ¿no? Y no puede tener, o sea, sirve tanto para la lectura como para confrontar actitudes que tenía todavía de niño que ya no eran adecuadas a su edad. Pues ya, al totote ya no podía decir. Bebé. Primero fui bebé, ajá. Después fui un niño. Un niño más grande. Después un joven. Muy bien, Emily. Entonces, siempre se puede avanzar si se tienen objetivos bien secuenciados. Ahora, se necesita saber y conocer cómo hacerlo a través de un método. No sale con ensayo y error. Se necesita conocer el camino para poderlo hacer. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos para sesión de preguntas, Gaby, que ya estamos en el tiempo y me dices Sí, por estamos, dónde van las preguntas. justo está como a los 40 minutos, como habíamos platicado al principio. Ajá. Mira, bueno, primero gracias Adriana por las 3 sesiones de trabajo y aunque ya estamos a punto de terminar la tercera, la verdad es que creo que a todos nos ha quedado no solo un gran aprendizaje, sino también mucha reflexión sobre cosas en las que todos los que estamos por lo menos aquí conectados en esta sesión virtual, estamos trabajando en el día a día, ¿no? A veces como autoridades, a veces más como tomadores de decisión o como maestros o directivos de algún servicio. Las primeras 2 preguntas tienen que ver un poco con las cosas que ya habían preguntado en la sesión anterior y es básicamente, ¿qué diferencia hay entre una adecuación curricular y un ajuste curricular? Y si los ajustes razonables son todas las adecuaciones que se hacen para que los alumnos aprendan. Yo no sé si quieres que te haga yo las preguntas, tú comentas las que quieras comentar y luego al final, si quieres que yo abone en algo o apuntale en algo, pues tú me dices, ¿te parece bien? Me parece, ¿Sí? tú haces las preguntas. Ok, entonces mira, son 9 preguntas hasta ahorita, entonces te voy a leer todas y si quieres sobre eso haces comentarios. La primera es, ¿qué diferencia hay entre adecuación curricular y ajuste curricular? La segunda es, ¿los ajustes razonables son todas las adecuaciones que se hacen para que los alumnos aprendan? ¿Qué son los apoyos específicos? Esa es la tercera. La cuarta pregunta es, ¿en la educación inclusiva se puede trabajar de manera individual? Eso creo que lo preguntaron desde la primera sesión y también en la sesión anterior y lo vuelven a preguntar. La quinta pregunta es, bueno, más bien es un comentario. Planear para todos significa considerar estos aprendizajes que se están comentando, los básicos, los medios y aprendizajes de otro tipo para los adelantados. O sea, me imagino para los alumnos que tienen una aptitud o tienen mayores habilidades. Importante que el maestro lo sepa y sepa el camino hacia un aprendizaje esperado para poder hacer este tipo de adecuaciones curriculares y de estrategias. La pregunta 6 dice, ¿cuál sería el aporte para el curso remedial? La pregunta 7. No sé qué es el curso remedial, ¿tú sí sabes? Sí, a mí tampoco, no, a mí también me quedó la duda, pero igual ahorita la persona que hizo la pregunta, si nos quiere dar más información en lo que tú vas comentando, pues lo podemos aclarar. La pregunta 7 dice, en la dosificación de aprendizajes esperados, ¿se maneja esta nivelación bajo, medio y adelantado? La pregunta 8, ¿qué actividades se sugieren para trabajar con los padres de familia? Reconociendo que obviamente estos son un gran apoyo.
Y finalmente nos dicen, educación inclusiva nos invita a mirar el contexto escolar, el áulico y el social familiar, tanto en las fortalezas y en las áreas de oportunidad. Es importante transmitir que hoy nos centramos en las culturas, en la cultura, gestión y prácticas que permiten implementar respuestas educativas inclusivas. Es más bien, creo, un comentario, el final, el Sí, último, ¿no? sí, y estoy de acuerdo. No sé Sí, tú. también, Sí, también. o sea, no podemos trabajar solo en lo que es lo que sucede adentro del salón de clases, porque los niños y los jóvenes están en un entorno cultural que aunque yo sea muy inclusiva en mi salón, de la puerta para adentro, pues sale al recreo y sale de la escuela y sale a la comunidad y tiene amigos de todos los grupos y tiene que ver con todas las otras personas. Entonces, Ok, tenemos que trabajar en el entorno educativo, en el entorno escolar. así es. Ok, el último es de las culturas, entonces esa no es pregunta. Y de las otras, pues ahí yo sí te pido tu apoyo, que estás más empapada de todos los términos, pero lo que yo me acuerdo, adecuación curricular se usaba antes. Actualmente se le llama ajuste curricular. Sí. ¿Qué diferencia hay? El término, porque en la práctica es lo mismo. Sí. Miren, yo lo que creo y lo que considero, porque también, al igual que muchos de los que están aquí participando y han comentado, como tal no existe una sola literatura que te vaya a decir esto es lo que hay que hacer y esto es letra muerta, digamos, ¿no? Esto ya quedó escrito sobre piedra y no se puede cambiar y no se puede interpretar de otra manera. Creo que la educación y en particular la atención a este grupo en una situación de vulnerabilidad y el trabajo que se hace desde los servicios de educación especial es un trabajo que tiene un constante cambio y es un constructo social que vamos entre todos construyendo. Entonces, hay una serie de definiciones que, pues a lo mejor si nos basamos en un autor, pues nos van a decir una cosa, otras definiciones como tal, pues están definidas en apartados o en pedazos como muy pequeñitos que tampoco te dan mayor información. Y lo digo por específicamente la pregunta 2 que nos dicen, ¿los ajustes razonables son todas las adecuaciones que se hacen para que los alumnos aprendan? Fíjense, los ajustes razonables están citados, y creo, si no me equivoco, creo que es donde el referente que todos tenemos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y exactamente, y básicamente no habla de ajustes razonables para efectos de educación, habla de ajustes razonables en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad como una política que tienen que implementar los gobiernos, que obviamente se ciñen o que adoptan esta convención. Y lo deja de una manera descrita muy general, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que también en el ámbito educativo y en particular en México, y no nada más en México, seguramente en muchos otros países, hemos ido adoptando este tipo de definiciones. Pero ¿cómo tenemos que bajarlas a lo que es lo real, lo concreto de un maestro en lo cotidiano? Pues obviamente mediando entre lo que nos dice una convención, que obviamente cuando la redactaron no estaba pensando solo o no estaba pensando en los servicios de educación especial de México, sino estaba pensando en políticas públicas muy generales para un tipo de población y nosotros la estamos trasladando hacia no solo la población con discapacidad, pero sí en el ámbito educativo. Entonces, yo creo que con lo que tú nos has comentado, Adriana, de cómo yo me quedo con esta reflexión más bien de cómo los docentes o todos aquellos que trabajamos en el ámbito educativo tendemos que desarrollar como este ojo clínico, ¿no? Ya sé que a lo mejor la palabra clínica suena como, ay, es que te estás regresando, ¿no? No. Me refiero como a esta habilidad de poder tomar decisiones sobre la marcha. Sí tenemos que tener referentes y tenemos que tener obviamente conocimientos y recibir capacitación para saber qué es lo que estamos haciendo, pero sobre todo tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones. Y tú hace rato lo decías, ¿qué pasa si el alumno, yo veo que con una sesión de media hora todos los días, tal vez todo el ciclo escolar, tal vez un tiempo, yo puedo hacer que él aprenda algo? Que seamos honestos, por más metodología y buena voluntad, posiblemente no lo va a aprender en el aula. Por más que el maestro diga, yo voy a hacer un diseño universal y voy a trabajar pensando en todos los alumnos, va a llegar un punto en el que va a haber un límite para el maestro, sobre todo si está solo, sobre todo
si conforme avanzan los grados, los aprendizajes se vuelven mucho más complejos para los estudiantes, y no es lo mismo la brecha que tenía a lo mejor un niño con o una niña con discapacidad en preescolar en relación con sus compañeros que la brecha que tiene un adolescente en secundaria. Sí, Los sí, sí. aprendizajes son mucho más abstractos y complejos. Entonces, pero con esto no quiero decir todos tienen que trabajar fuera del aula. Pues no. Lo que pasa es que creo que tenemos que tener esta capacidad de tomar esas decisiones, y a veces los documentos normativos nos dan esa orientación, pero también al mismo tiempo se pueden convertir en una barrera que limite la forma en tomar decisiones. Aquí dice que yo no lo debo de sacar, y es no lo debo de sacar porque no lo debo de sacar, ¿no? Cuando a lo mejor yo sé, en mi sentido común como maestro, que a lo mejor sacándolo en 2, 3 sesiones, acordándolo con el maestro, pues no violentaría ni un proceso educativo, y por el contrario podría darle una gran ayuda. O lo otro, Sí. cuando veo que dicen, es que hay que involucrar a los papás porque son un arma muy poderosa. Sí, pero hay que decirles qué y cómo. Claro. Y ahí yo creo que podemos ir a la pregunta 8. ¿Qué actividades sugieres para los padres de familia? La gran riqueza que tenemos en The Click es que vamos a muchos lugares, a muchos estados con muchos maestros y nos cuentan sus experiencias. Una maestra de USAER hizo un taller, después de tomar el curso de lectura y escritura con nosotros, hizo un taller de materiales con los padres de familia. Les dijo qué materiales hacer, como de estos que están aquí. Y entonces dice que a una mamá se le ocurrió las 20 palabras que tenía que empezar a leer su hijo, las puso en cartoncitos gruesos y con un aro de llavero, y ahí las traía como llavero y las repasaban en lo que esperaban que llegara el camión. Uh-huh. Y las repasaban todos los días esperando el camión, cuando iban a la escuela, cuando regresaban de la escuela, y les encantó a las otras mamás y hicieron sus llaveros y les ayudó muchísimo a los niños. O sea, sí hay papás y mamás que no tienen tiempo o tienen muy poquito tiempo o no tienen recursos, pero hay muchos que están ávidos de saber qué hacer y cómo hacer porque aman a sus hijos. Lo que no saben es cómo. Uh-huh. Cuando llegan a la escuela y lo que reciben de las maestras es: su hijo pegó, tiró, se salió, rasguñó, lo suspendí, gritó, etcétera, pues dices, no, gracias, mejor ni me aparezco. Que en lugar de eso tienes una maestra como sí hay, y yo estoy muy orgullosa de esas maestras y conozco muchos que hacen equipo con las mamás y se toman la molestia y el tiempo de escribir lo que pasó en la semana, y la mamá le escribe qué pasó en la casa el fin de semana, y las tareas van de acuerdo a estos aprendizajes significativos de los niños, avanzan. Uh-huh. O sea, actividades que yo creo que todo maestro puede hacer con todos los padres de familia. Primero la escucha y después las propuestas concretas al alcance de sus posibilidades. Y en todas las escuelas de este país hay posibilidad de hacer materiales de bajo costo con los mismos cartoncillos, cartulinas, marcadores que tienes tú para hacer el material. No los tienen todos los papás en sus casas, pero los tiene la escuela. Uh-huh. ¿Sí? Es cuestión de organizarnos con material de reuso, con el cartoncillo que sale de todas las cajas de galletas de cereal. Ahora que estamos en la pandemia, ¿cuántas cosas se pueden reciclar? Uh-huh. Que se convierten en las cartas de lotería, ¿no? Tapaderas de todos colores. Ahora que estamos trabajando a distancia con los alumnos, pues sabemos que no tienen el material didáctico en las casas, pero Uh-huh. tienen hojas, palos, piedras, tapaderas, envases, vasos, de todo, ¿no? Botones, De todas esas cosas que sí hay. Y entonces los papás, igual que nosotros, si llega una directora, yo lo viví, yo tenía una muy buena directora de USAER que me estimulaba y me alientaba, y cuando veía que no hacía algo que esperaba, me jalaba las orejas, pero siempre como en positivo. Se va de incapacidad y llega una directora que nada le parecía, hijo, o sea, ¿cómo la sufrí? ¿Sí? Entonces, igual con los papás,
si somos proactivos y somos propositivos, es más fácil tener resultados que si solamente estamos pensando, es que porque no lo lleva al neurólogo, es que porque no le dan el chocho y por eso está tan inquieto, es que porque no hace, no dice, no viene, no da, no da, no. Entonces, hay que hacer equipo, pero empieza en la actitud, más que en las actividades como concretas, empieza en la actitud de querer sumar. La otra pregunta decía, ¿educación inclusiva se puede planear de manera individual? Yo creo que la contestaste un poco con esto del sentido común. Yo creo que el sentido común nos dice cuándo hay que hacer ese ajuste de manera individual. Porque Pedro tiene síndrome de Down y los otros 30 niños no tienen síndrome de Down. Entonces, Pedro sí necesita material concreto para poder construir sentido numérico. Pedro no va a aprender a leer y escribir con el libro de texto de la SEP, ya tiene 11 años. Y el libro de texto de la SEP, cualquier materia que tomemos de libros, ninguno está preparado para enseñar a Pedro a leer y escribir. Todos dicen analiza, resume, contesta. Nadie dice, esta es la A. Y fíjate que tienes que analizar que si la juntas a la dice ma, no, ninguno. Así es. Esto está en primero de primaria y además es un método de análisis estructural que va a 1000 por hora, no es para Pedro, ¿no? Entonces, sí necesitamos trabajar de manera individual con estos chicos que requieren esos ajustes curriculares, porque de otra manera, nomás cargaron la mochila todo el año, pero no aprendieron. Sí, sí, es una realidad, ¿no? La educación al final de cuentas está planteada para ciertas pautas del desarrollo y para ciertas edades. O sea, aunque digamos que es inclusiva, los libros de texto están pensados pues para la edad promedio y las habilidades de los alumnos de ciertos grados escolares. Entonces, pues volvemos a lo mismo, no, los maestros tenemos que sentirnos, por un lado, empoderados en conocimientos y por otro lado, con la libertad de poder tomar decisiones. Y yo siempre le apuesto a algo, cuando tú documentas lo que estás haciendo, es poco probable que alguien te lo pueda debatir. Exactamente. El problema es cuando el maestro dice, es que la supervisora, el director no me dejan, el maestro no quiere, pero ¿dónde lo pusiste? ¿Cuándo lo documentaste? No, yo se lo dije, sí, pero se quedó como en la anécdota. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, cuando analizamos la ley y no hay nada más arriba de la Constitución, leemos que a partir de mayo del 2019, nuestro artículo 3 dice que nuestra educación es inclusiva. Tenemos la obligación de ser inclusivos, ¿no? Por ley. No hay más que en la Constitución. Ahora, ¿eso qué significa? Hablando de chicos y chicas con discapacidad. Significa cambiar el chip y decir que porque tiene discapacidad no aprende, a decir cómo aprende. Entonces, cambiamos el concepto de discapacidad y encontramos los cómo, y entonces el currículum se vuelve una guía, no una norma estricta y cerrada y cuadriculada. El currículum es una guía para que nuestros alumnos todos aprendan y alcancen los aprendizajes esperados de cada ciclo, ¿no? De cada año. Cuando la discapacidad se vuelve como lo marca la convención, y quien no conoce la convención y tiene alumnos con discapacidad, le va a ayudar muchísimo conocerla, porque la hicieron personas con discapacidad. Es un súper referente para trabajar. Ellos, ellos mismos definen la discapacidad como un concepto mucho más amplio que lo clínico, mucho más amplio que el no puede caminar, no puede ver, no puede oír, no puede pensar, tiene discapacidad intelectual, o sea, más que el no puede, la discapacidad definida por ellos es esa relación que hay entre estas limitantes, no las negamos, ahí están. Si no ve, no ve y necesita braille. Si no oye, necesita lengua de señas o aparato auditivo. Si no entiende porque tiene síndrome de Down, necesita ajustes en lectura fácil, ¿sí? Entonces, pero es esa relación entre estos impedimentos de cada condición de discapacidad y el entorno que está alrededor de ese niño con discapacidad.
y las barreras que hay en ese entorno. Entonces, a veces, la principal barrera somos nosotros como docentes, porque no permitimos que esas potencialidades, que esas habilidades que sí están dormidas, escondidas dentro de un chico con discapacidad, salgan a la luz, porque le exigimos como si no tuviera discapacidad. Le exigimos que aprenda con el mismo libro sin ajustes como los que no la tienen. Ujú. Le pedimos que aprenda los mismos conceptos y no tiene ni idea de qué son los asteroides y nunca va a haber un asteroide. Y entonces, Dios, no me importa es lo que dice el programa. Y ahora si no contestas, tienes 6. Hay chicos que todo el año sacan 6, nada más porque tienen discapacidad intelectual. ¿No? Ujú. ¿Cómo le va a poner 8 o 9? Me decían de Fer igual. No, pero es que ya no aprendí lo mismo que los demás, maestra. No, o sea, no puede sacar 9, 10. Claro que puedes sacar 9, 10 si tú haces un ajuste en los aprendizajes esperados y los alcanza el ajuste que fue para ello. Ni demasiado grande el chaleco, ni demasiado chiquito. Así es. Entonces, es lo que nos lleva esta educación inclusiva, ¿hacia dónde va? Hacia la efectiva participación de todos los alumnos con y sin discapacidad. Una efectiva participación es aquella que permite desarrollar habilidades, que permite demostrar lo aprendido, que permite decir, yo no soy muy bueno hablando, pero soy muy bueno dibujando. Yo no soy muy bueno aprendiéndome de memoria las cosas, pero soy muy bueno actuando. Yo puedo representar el sistema solar moviéndome y yo soy Marte y mientras camino lo digo y salió. Ujú. ¿Sí? Entonces, es como cambiar el chip de el que está con discapacidad es sinónimo de no puede, no sabe, no puede, no sabe, no puede, no sabe. Hacia él, ¿cómo hago para que participe y entonces lo que puede, lo haga? Lo que sí puede, sí lo puede hacer. Como sí puede aprender, yo escuela le dé los medios para que pueda aprender. Así es. Ajá. Pues creo que un gran reto es capacitarnos en distintas metodologías, en distintas estrategias, para Sí, abrir nuestras opciones. y conocer obviamente, yo creo también el currículo, porque es un referente, como tú ¿Sí? lo dices, es un referente estandarizado para los niños de un país, ¿no? Porque en este país tenemos un currículo. Es un Y marco. es un marco de referencia. Mm. Y ese marco de referencia, me voy a la pregunta número 5, que nos decían, planear significa considerar estos aprendizajes básicos, medios, es decir, que si los aprendizajes esperados se pueden ir adecuando también. Pues no es que el aprendizaje esperado como tal lo vas a adecuar, porque ese está plasmado en el currículo. Ya está, digamos, está declarado, ¿no? El qué, más bien el desempeño, porque empiezan con un verbo, el qué, que es el contenido del aprendizaje esperado, y luego generalmente te da un contexto adicional, que son como las fronteras, ¿no? De dónde a dónde, para qué, a través de qué, ¿no? Eso generalmente es la composición que tienen los aprendizajes esperados. Lo que los maestros tienen que saber es que esos aprendizajes esperados no están ahí de manera espontánea, sino que están ahí colocados porque están pensados en el promedio de un alumno de esos grados escolares y conforme a lo que las disciplinas que se aprenden en el currículo, que se llaman lengua, matemáticas, ciencias, historia, ¿no? Educación física, artes, esas disciplinas, que son las prioridades de los aprendizajes que se han declarado en este país, pues están, digamos, graduados, ¿no? Entonces el maestro tiene que conocer como esos aprendizajes, al final de cuentas, como si estuvieran en un riel, donde yo puedo moverme más atrás o más adelante, porque también tenemos alumnos a los que les hacemos ajustes o adecuaciones porque aprenden más rápido o porque tienen intereses muy particulares, pero muy profundos en un tipo de aprendizaje. Y eso, digamos, es como lo que creo que quien nos pregunta esto de si estos aprendizajes esperados puedo ubicar dónde están los básicos, los medios y los avanzados o los adelantados. Pues sí, porque todos los aprendizajes tienen un antecedente y tienen un consecuente. Pero eso el maestro pues necesita conocerlo. Y yo sé que para un maestro de educación especial a veces es muy complejo porque le pedimos que se los conozca todos y son
muchos grados y muchas asignaturas, porque el maestro de grado o de grupo o de asignatura generalmente conoce los de su grado, grupo o asignatura. Sí. Y el maestro especial a lo mejor no los puede conocer a ese mismo nivel de profundidad, pero sí puede saber cómo vienen encadenados estos. Más allá de además conocer métodos de enseñanza, como el que tú nos acabas de compartir, Adriana, y de conocer características de las formas de aprender, digamos, más comunes de las personas cuando tienen algún tipo de discapacidad, sin tratar de estereotipar. Sí. Pero sí sabemos que tenemos algunos referentes. Sí. Nosotros estamos impartiendo, vamos a impartir este año, lo hemos hecho ya, este es el 4º año, un diplomado justo con métodos de enseñanza para personas con discapacidad intelectual. Nos lo va a avalar la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la coordinación de educación continua. Y los maestros, me da mucho gusto decir que en las 3 generaciones de los 41 maestros que se han inscrito, la mayoría son de Osaero de Campo. Y a mí ya no me gusta llamarles de educación especial, aunque así se les tendría que ubicar todavía a nivel de cómo está escrito y demás al departamento. Se vuelven maestros de educación inclusiva. O sea, porque incluyen, porque son referente luego para que otros maestros también aprendan y lo hagan, ¿no? Claro. Son como cambiar, o sea, es que se piensa todavía en muchas escuelas que solo maestros especiales pueden ayudar a aprender a chicos con discapacidad. Solo si eres especialista puedes saber cómo enseñar. Y no, también pueden los maestros de educación regular, si saben y conocen estrategias y técnicas. No se puede solo por arte de magia aparecen las estrategias, hay que capacitarnos. Pero muchas veces quien detona estos aperturas de mente somos los maestros de educación inclusiva, o sea, somos los maestros que buscamos la educación inclusiva y que conocemos X y Z y Y estrategia o método, ¿no? Entonces, así como tú mencionas de los aprendizajes esperados y del currículum que nos toca conocer, pues los que según los grados en los que estén nuestros alumnos, también tenemos la responsabilidad de proveer recursos a los maestros de básica. Pero nadie puede usar la llanta de refacción de su coche si no está bien calibrada, si no sabe bien cómo se pone y se quita la llanta ponchada y se pone esta, ¿no? Bueno, conocer métodos de enseñanza es como tener una buena llanta de refacción. No te sirve la del currículum general, pero tienes una llanta de refacción. O sea, pero sabes cómo usarla, sabes en qué momento se usa y cómo se pueden hacer ajustes curriculares si tienes una alternativa. Así es. Invitamos a esto. Y tenemos también, porque se nos está acabando el tiempo, tenemos diferentes cursos, lo pueden ver en nuestra página, ahí están. Y este jueves tenemos, está ya grabada la primera sesión de estrategias de comunicación, lo pueden ver en nuestro Facebook en la parte de videos, ya dimos una sesión con nuestras especialistas en el tema y ahora vamos a tener la segunda el próximo jueves a las 8:30 de la noche. Entonces, perfecto, pues la podemos igual transmitir aquí por el Facebook el que creamos para empezar a publicar o a compartir sobre todo lo que los estados nos han enviado y que lo estuvimos subiendo a la página de Aprende en Casa y ahora también estos conversatorios que estamos haciendo contigo y bueno, en fin, vamos a tratar de capitalizar y sacarle mucho provecho a esta página de Facebook. Muy bien. Sí, ¿no? Feliz de colaborar con todos los maestros. Muy bien, Adriana. Pues básicamente creo que son las preguntas. Digo, la única que nos había quedado un poco en el aire fue la del curso remedial. Ya aquí estoy leyendo que dice que es el que efectivamente es el curso para el inicio del ciclo 2021, el que tenemos ya próximamente en agosto. Y dice aquí, ¿qué perspectiva se tiene al respecto en el sentido que no se puede nivelar a todos los alumnos y llegarán con rezagos? Pues sí, seguramente muchos van a llegar con rezagos, pero no necesariamente porque sean alumnos con discapacidad, sino
por muchas razones, ¿no? Podrían llegar con rezagos. Y yo diría que hay que volver otra vez a lo mismo y ver más bien, pues, qué aprendieron en este tiempo que estuvieron en casa las niñas y los niños, ¿no? Yo creo que ahí la respuesta que yo sugiero es aprende a evaluar en la diversidad. O sea, hay que abrir la mente y decir, no voy a saber lo que saben solo por un examen. Voy a saber lo que saben de los diferentes temas o de su nivel de lectura o de matemáticas por preguntar y que digan también en forma oral lo que saben y cómo lo aplican. Voy a conocer ese punto de cómo me llegan en agosto, en línea o presencial, sabrá Dios cómo vaya a ser, preguntando con dibujos, con imágenes. Señala dónde hay 1 kilo y dónde hay medio kilo de tortillas. O sea, ese punto de partida es súper importante y es más allá de la evaluación cuantitativa. Uh-huh. Es más de proceso, pero sin puntos de partida es muy difícil saber a dónde voy. Es muy difícil poder diferenciar a quién ya lo tiene consolidado y hay que darle lo que sigue. Y quién todavía no, entonces hay que diferenciar lo que le toca en este momento. Entonces creo que más que curso remedial para nivelar, hay que aprender a evaluar en la diversidad. No están nivelados, no se van a nivelar conforme a lo esperado, porque la situación es muy diferente a cómo planeábamos terminar el año escolar, y tampoco conforme a lo que viene, porque la nueva normalidad no hay tal, o sea, es un nuevo estado de las cosas, no es normal no ir a la escuela, pues. Exacto. O algunas escuelas van a ir unos días sí y otros días no, y no sé cómo le van a hacer, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron de todo lo que les propusimos como maestros? ¿Qué aprendieron de lo que intentamos que lográramos juntos con las actividades propuestas en casa? Así es. Y a partir de ahí, hacer nuestro buen cierre para que la maestra que va a tomar el grupo, o si yo voy a continuar, sepamos de dónde partir. Así es. Pues muchas gracias, Adriana. Creo que son todas las preguntas y comentarios que nos hicieron, y si hay más, pues los vamos a revisar con calma. Igual te los haré llegar, aunque ya no tengamos otra sesión, pero creo que siempre también a ti te sirve tener un referente de lo que preguntamos los maestros, de lo que nos interesa, nos preocupa, y eso también obviamente a ti y a todo el equipo de Declic les sirve mucho, porque ustedes capacitan a muchos maestros. Así bueno, es que... yo soy maestra y nunca se me olvida mi ADN. O sea, qué bueno. Soy la normal del estado de Chihuahua, soy maestra de preescolar y luego me tocó grupo integrado, me tocó CAM y USAER, ¿no? Sí. Entonces, yo he vivido en carne propia la impotencia que sientes cuando tienes que atender a 50 y no te da tiempo. Uh-huh. La impotencia que sientes cuando te piden que llenes 20,000 papeles y no te da tiempo. Entonces, hay que dialogar y hay que hacer acuerdos. Así Pero es. el compromiso fundamental es con nuestros chicos. O sea, la escuela como equipo y como tal no tiene un compromiso fundamental con el secretario de Educación ni con la supervisora, es con nuestros chicos. Y eso, si ahí ponemos el centro, entonces podemos dar mucho más fácil la respuesta. Así es. Bueno, pues creo que con esto podemos concluir, Adriana. Muchísimas gracias otra vez por toda tu generosidad en estas 3 sesiones de trabajo. Y ya aquí nos dejas todos tus datos para que cualquiera de los participantes o de quienes vean el video, pues, pues te puedan contactar o puedan contactar al equipo de Declic. Y pues nuevamente muchísimas gracias, de verdad. Creo que han sido 3 sesiones de mucho aprendizaje para todos.